Fray Tomás de Villacorta se despertó antes del amanecer como todos los días. El frío del convento se filtraba entre las piedras, recordándole que el sacrificio comenzaba incluso antes de abrir los ojos. Caminé hacia el claustro en silencio, mis pasos a menudo resonando en el suelo de piedra mojada. Su hábito blanco parecía absorber la tenue luz de las velas, dándole una apariencia casi angelical. Se sentía orgulloso de pertenecer a algo sagrado, a la defensa del bien, pero aún no entendía cuán distorsionada podía ser la definición de bien en manos equivocadas. Mientras rezaba el primer rosario de la mañana, observó los rostros cansados de sus hermanos. Algunos tenían la mirada perdida, otros estaban llenos de miedo, como si la fe se estuviera convirtiendo poco a poco en una prisión. Pero Tomás aún creía. En su corazón ardía una llama joven e inocente, y la alimentaba con esperanza. Si Dios me eligió, pensó, es porque tengo un propósito que aún no entiendo. Después de la oración, como parte de su entrenamiento, acompañó al inquisidor Fray Gaspar en una inspección de las mazmorras. Gaspar era temido por todos, alto, corpulento, con ojos negros sin alma y una voz siempre amenazante. Para Tomás representaba la autoridad divina. Sin embargo, al bajar por primera vez aquellas escaleras húmedas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Era como si Dios no estuviera allí. El olor a moho, sangre seca y miedo impregnaba el aire. Tomás intentó mantener la postura, pero le temblaban las manos. Allí, tras los barrotes, había gente llorando, rezando, pidiendo clemencia a gritos. Y pensó, si sufrir es pecado, ¿por qué sufren tanto en nombre de Dios? Trajeron a una mujer para interrogarla. Anciana, frágil, con marcas de tortura en las muñecas. Apenas podía hablar. Gaspar la acusó de brujería. Ella simplemente repitió que era inocente y que amaba a Cristo. Tomás sintió una opresión en el pecho, impotente. Por primera vez una duda desgarró su fe. ¿Y si quienes decían defender a Dios eran los verdaderos pecadores? Cuando arrastraron a la mujer, Tomás intentó rezar, pero no lo hizo. En su lugar apareció una angustia desconocida. Se preguntó si Dios realmente requería sufrimiento para purificar las almas. La respuesta llegó en silencio, y el silencio era aterrador. Esa noche, el joven fraile salió al claustro jadeando. El cielo limeño se tiñó de melancólicos tonos anaranjados. Palomas volaban como recordatorios de libertad. Pero la libertad no era algo que el Santo Oficio ofreciera. Tomás cerró los ojos y se preguntó, ¿y si hay algo más grande que la obediencia? Se le escaparon algunas lágrimas antes de poder contenerlas. Eran las primeras que derramaba desde que se puso la sotana. Lo que no sabía es que esas lágrimas marcaron el comienzo de su caída, o quizás el comienzo de su salvación, porque al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Encontraría a alguien que despertara todas sus dudas, alguien que le mostrara que el amor puede ser más divino que cualquier decreto humano. Cuando Tomás regresó a la cueva al día siguiente, no esperaba ver nada diferente. Sin embargo, en el rincón más oscuro de la prisión, encontró una mirada que lo impactó sin previo aviso. Ella estaba allí, descalza, con su vestido rasgado y los brazos rodeando sus piernas como única protección. Su mirada, verde, profunda, rota, parecía cargar historias que nadie tendría que experimentar jamás. En ese momento, Tomás sintió algo nuevo, una compasión que nacía del alma y no del dogma. Fray Gaspar le entregó un libro de acusaciones: Hebreo idolatría, rechazo del bautismo, influencia demoníaca. Palabras que, frente a ella, parecían violencia. Miriam Ben David, como se hacía llamar, permaneció inmóvil, como si ya hubiera aceptado su condena antes de verla. Tomás intentó hablar, pero su voz se apagó por el miedo a pecar simplemente por lástima. Cuando Gaspar se fue, Tomás recibió la tarea de llevar agua a los prisioneros. Cada paso hacia su celda parecía más difícil que el anterior. Al entregarle la taza, evitó mirar, pero no pudo. Y Miriam levantó lentamente la cara, como pidiendo al mundo que al menos viera su existencia antes de ser borrada. No habló, pero sus ojos lo decían todo: miedo, hambre, dolor y una mínima esperanza.
Una esperanza tan frágil que podría romperse con un mal aliento. Tomás sintió una punzada en el pecho, un dolor que no había aprendido en los sermones. No era un pecado, era humanidad. Intentó rezar por ella en silencio, pero la oración se enredó con preguntas que nunca se había atrevido a hacer. ¿Y si Dios no quiere esto? ¿Y si somos nosotros quienes lo imponemos? Su fe, antes pura, empezó a resquebrajarse entre lo que le habían enseñado y lo que ahora presenciaba. Miriam notó la confusión en su rostro. Sin fuerzas para expresarse, levantó lentamente la mano y dejó que sus dedos rozaran, con infinita delicadeza, las yemas de los suyos a través de los barrotes. Fue un roce apenas perceptible, pero provocó un terremoto en ambos. Tomás retiró la mano rápidamente, como si el hierro ardiera. Su corazón se aceleró. Respiraba entrecortadamente. «Esto no puede volver a ocurrir», murmuró. Pero en su interior, una nueva voz susurró: «Esto es solo el principio». Antes de irse, se giró una última vez. Miriam también lo observaba y en esa mirada no solo había súplica, había reconocimiento. Como si dos almas, perdidas desde el principio de los tiempos, finalmente se hubieran encontrado en el lugar más inesperado. Tomás intentó convencerse de que Miriam era solo una prisionera. «Otra alma que salvar», repetía. Pero cuanto más buscaba distancia emocional, más pensaba en ella. Su rostro aparecía cuando intentaba rezar. Su dolor lo atormentaba mientras caminaba. Su silenciosa fuerza resonaba en cada silencio del convento. Con cada visita al calabozo, la conexión entre ellos crecía. A veces ella susurraba su nombre, casi en silencio, como si estuviera prohibido incluso pronunciarlo. Otras veces, él traía pan y la observaba comer lentamente, como si recibiera un milagro inesperado. Un pequeño milagro, pero los milagros no siempre brillan. Un día encontró a Miriam arrodillada, mirando hacia arriba, como si hablara con algo invisible. No parecía suplicar, parecía confiar. «¿A quién le rezas?», preguntó sin pensar. Ella respondió con dulce firmeza: «A Dios, el mismo que te escucha». Tomás se quedó sin aliento. Ella creía en Dios. No en el mismo rito, no bajo el mismo nombre, pero creía, y eso desahogó algo en su interior, la idea de que la fe podía ser más grande que cualquier tribunal humano, más grande que la Inquisición. Miriam, con voz débil, le contó parte de su historia. Perdió a su familia, su hogar, su seguridad. Sobrevivió escondiéndose entre cristianos, hasta que la encontraron. Pero aún así, había luz en sus ojos, una luz que Tomás no veía en muchos hombres de Dios. Intentó ignorar lo que sentía, porque sabía que la tentación nacía allí, pero también algo puro, y entonces se dio cuenta. El pecado era creer que la compasión podía ser errónea. Durante una de las visitas, una lágrima resbaló del rostro de Miriam y se posó en su mano. Tomás no se inmutó. La dejó allí, como una marca sagrada. Y ese momento fue su primer acto de rebeldía. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy comprendí que hay miradas que pueden salvar más que 1000 sermones». Y al terminar la frase, se dio cuenta de que le temblaban las manos, no de miedo, sino de amor. Tomás fue llamado por Fray Gaspar para ayudar a revisar documentos del Tribunal del Santo Oficio. Se sintió honrado, creyó que era un gesto de confianza espiritual. Pero al entrar en la sala de archivos, oscura, sofocante y llena de pergaminos que olían a polvo y lágrimas antiguas, sintió el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Gaspar le entregó un fajo de papeles y le ordenó: «Lee, memoriza y nunca cuestiones». Esas palabras le dieron un vuelco el corazón. Las páginas siguientes eran registros de torturas, confiscaciones y juicios simulados, personas condenadas sin pruebas, simplemente por celos de los vecinos, por negarse a matrimonios concertados, por riquezas codiciadas por sacerdotes. Usaban el nombre de Dios para eliminar a quienes no se arrodillaban ante sus intereses. Tomás leyó, y la náusea le subió como un veneno. Cada línea era como un puñal a sus creencias más sagradas. Entonces encontró el documento que lo cambiaría todo.
El juicio de Miriam. No había testigos reales ni pruebas, solo una cruz mal dibujada en su puerta, colocada allí por orden de un funcionario que quería complacer a los inquisidores. Ella no era una amenaza, no era una hereje, simplemente era diferente, y por lo tanto digna de dolor. Tomás sintió que se le rompía el corazón en silencio. «Esto es servir a Dios», se pensó, «o nos servimos a nosotros mismos». Su respiración se aceleró. Su fe, tan cuidadosamente construida, empezó a temblar como un cristal a punto de romperse. Intentó cerrar los ojos y huir de la verdad, pero ésta ya había entrado en su alma como fuego. Fray Gaspar se acercó, como si oliera la duda. «Los tibios serán vomitados por Dios», dijo con veneno en la voz. Tomás mantuvo la cabeza gacha para ocultar el odio que se elevaba como lava. Por primera vez, vio a Gaspar como un lobo con piel de oveja, un hombre que usaba el nombre de Cristo como arma. Tomás pasó toda la tarde leyendo sobre los horrores que se ocultaban bajo el sello de la fe. Allí no había santos, no había salvación, solo poder, miedo y egoísmo disfrazados de santidad. Y entonces algo en su interior se rompió, como una cadena que se rompe tras años de tensión. Cuando Gaspar salió de la habitación por un momento, Tomás no pudo resistirse. Robó el expediente de Miriam y lo escondió bajo su hábito. Le temblaban las manos, pero no de miedo. A través de ella, descubrió un coraje desconocido. Al salir, sintió por primera vez el peso de un pecado que, en el fondo, sentía como lo más correcto que había hecho en su vida. Esa noche, fue a la celda de Miriam con el documento escondido cerca de su pecho. Sus miradas se cruzaron y, sin palabras, ella supo que algo había cambiado. Se arrodilló junto a los barrotes y susurró, débil pero decidido. Los barrotes y susurró, débil pero decidido. «Voy a sacarte de aquí, aunque me duela el cielo». Y Miriam, aún cansada y herida, sonrió, porque en esa promesa había suficiente luz para reavivar el mundo. Tomás pasó la semana preparando la fuga de Miriam. Cada paso parecía un sacrilegio, cada respiración una traición. Robó llaves pequeñas, guardó retazos de mapas, memorizó rutas entre las sombras del convento. Por la noche no dormía, rezaba, no pidiendo perdón, sino fuerza. Su fe se reducía a un solo mandamiento: salvarla. Cuando la campana anunció el silencio absoluto del amanecer, bajó a la prisión con un juego de llaves escondido bajo su hábito. El corazón le latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. Miriam estaba despierta, como si supiera que el destino la llamaría a esa hora. Sus ojos cansados brillaban con la primera chispa de esperanza en meses. Tomás abrió la celda con manos temblorosas. Miriam se levantó lentamente, con las piernas débiles por el cautiverio. La rodeó con el brazo, guiándola, como quien protege un tesoro que podría hacerse añicos con el toque equivocado, y ella lo siguió sin rechistar. Cuando confías en tu alma, las palabras son inútiles. Caminaron por pasillos oscuros, esquivando patrullas. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, recordándoles que incluso en el vuelo, Dios observaba o juzgaba. Tomás respiró hondo, repitiéndose que el amor no puede ser pecado si salva una vida. Llegaron al jardín interior del convento. La luna iluminaba las antiguas piedras y el viento traía el lejano murmullo del mar. Era como si la naturaleza celebrara su paso al otro lado del destino. Miriam, con lágrimas contenidas, le tocó la mano, y Tomás sintió que el mundo se detenía. Cuando se giró para observar el camino, Miriam le ahuecó el rostro con ambas manos, acercándolo lentamente. Fue un gesto tan tierno, tan puro, tan prohibido. Su corazón suplicó por la eternidad en ese instante, y entonces sus labios se tocaron, un beso ligero y tímido, pero lleno de silenciosa adoración. Fue el tipo de beso que no quema el cuerpo, sino que enciende el alma. Tomás cerró los ojos, sintiendo cómo el amor y el dolor se fundían en un solo fenómeno. Ninguna palabra podía explicarlo. Ninguna regla podía detenerlo. Ningún castigo podía borrarlo. Pero el cielo rara vez permite milagros sin pagar un precio.
El sonido resonó como un trueno que destrozaba la noche. ¡Alto ahí! Unos guardias aparecieron de entre las sombras. El sueño se hizo añicos como un cristal, y el infierno descendió sobre ellos una vez más. Tomás fue separado de Miriam antes de que pudiera gritar su nombre. Luchó, pero unas manos fuertes lo arrastraron por los pasillos. «Soy yo quien debe sufrir, no ella». Nadie escuchó. O mejor dicho, nadie quería escuchar. La iglesia que predicaba la misericordia ahora lo conducía al martirio. Fray Gaspar esperaba en la cámara de tortura. No había sorpresa en sus ojos. Había triunfo. Sabía que caerías en la tentación. Tomás intentó rezar, pero el miedo se le acumuló en la garganta como una piedra. Gaspar continuó. La carne siempre es más fuerte que la fe, y su sonrisa decía que eso lo hacía feliz. Tomás estaba atado, con la túnica rasgada, la piel expuesta al frío que presagiaba dolor. El hierro al rojo vivo brilló ante sus ojos, y antes de que pudiera respirar, la cruz ardiente quedó grabada en su pecho. Tomás no gritó, no por valentía, sino porque le dolía más el corazón que el hierro. Al elevarse el olor a carne quemada, Gaspar le susurró al oído, «Morirá, y rezarás para que Dios te perdone». Pero Tomás ya no temía al infierno, ya lo conocía. Lo arrojaron a una celda oscura. La sangre corría por su pecho y por las manos que intentaban sujetarlo. Tomás, débil, recitó un salmo, no por sí mismo sino por Miriam, para que Dios la guardara, si es que realmente existía. Horas después, oyó el ruido en la plaza. Olor a humo, gritos de la multitud, oraciones que sonaban más como maldiciones. Sabía que ella estaba allí, que la castigarían por amar al hombre equivocado. Tomás intentó levantarse, pero las esposas se lo impidieron. Arrodillado entre lágrimas, suplicó, «Señor, si el amor es obra tuya, ¿por qué lo destruyes?». Entonces oyó una voz amortiguada por el viento. Se anunció una condena. Su corazón explotó en silencio, como si cada latido fuera una despedida. Miriam estaba a punto de morir, y él, encarcelado para presenciar el fin de lo más sagrado de su vida. Pero al destino le gusta sorprender cuando todo parece terminado. La ejecución se interrumpió, porque un terremoto sacudió Lima con violencia divina. Los edificios se estremecieron, las campanas cayeron, los gritos se mezclaron con el caos. Los soldados lucharon por mantener el control, y en medio de la confusión, Miriam fue arrastrada por un grupo de personas dispuestas a salvarla. Tomás, aún atrapado en la celda, sintió temblar el suelo bajo sus rodillas heridas. Creyó, aunque fuera por un segundo, que era Dios respondiendo a su pregunta con furia, no por odio, sino para darle una segunda oportunidad al amor. Cuando la conmoción se calmó, Gaspar entró en la celda furioso. «Se ha escapado, pero pagarás por ellos». Tomás apartó la mirada, pero una sonrisa casi invisible apareció en su rostro, porque por primera vez el opresor había perdido. Gaspar hirió al fraile con odio, pero Tomás no sintió dolor físico. Su pecho ardía de alegría. Miriam vivía. Ese pensamiento fue suficiente para hacerlo invencible, incluso esposado. Pasaron los días. Tomás se negó a comer, pero escribió. Cada gramo de fuerza le sirvió para registrar en su diario lo que realmente significaba amar. No quería que el mundo olvidara que Dios es más grande que el miedo y más grande que la iglesia misma. Escribió palabras que ni siquiera él habría creído tener el valor de escribir. «Si mi muerte le permite vivir, entonces moriré feliz». Y al poner punto final, sintió paz. Los guardias lo arrastraron a su juicio final. Tomás caminaba con la frente en alto, como si ya hubiera dicho todo lo importante. No se arrepentía de sus decisiones, solo lamentaba no haber podido abrazarla una última vez. Antes de que se lo llevaran, rogó una cosa: «Guarda mi diario en el altar, que Dios decida quién debe leerlo». Y así se hizo. Sus palabras quedaron ocultas donde nadie se atrevería a profanarlas, hasta que llegara el momento de la verdad. El juicio de Tomás fue veloz como el chasquido de un látigo. Nadie quiso escuchar su defensa, solo el tiempo suficiente para que su nombre fuera borrado de la gracia de Dios.
como si alguien más que el mismísimo Creador pudiera decidir quién pertenece al cielo. El aire de la sala del tribunal era pesado, cargado de hipocresía engarzada en crucifijos dorados. Tomás escuchó su sentencia con serenidad, muerte y olvido. Pero algo en su interior sonrió. Ella estaba viva. Cuando lo llevaron al patio de la prisión, sus piernas apenas lo sostenían. No era miedo, era agotamiento por tanto sufrimiento. El sol caía a plomo sobre su pálido rostro, pero sus ojos buscaban algo que nunca volverían a ver. Miriam, murmuró, como si la brisa pudiera llevarle su nombre. La cuerda esperaba, meciéndose en el viento como una amenaza silenciosa. Los guardias gritaban órdenes, pero Tomás no las oía. Estaba demasiado ocupado repasando mentalmente los rasgos del rostro de su amada, por temor a que la muerte le arrebatara ese recuerdo. Ya no había odio en su alma, solo amor, y una fe recién nacida, fe en la libertad. Cuando la capucha cubrió sus ojos, el mundo se desvaneció, pero en la oscuridad, la imagen de Miriam emergió con claridad, como una revelación divina. Y entonces, con labios casi sonrientes, Tomás pronunció su última oración. Si el amor es mi pecado, entonces, Señor, bendíceme con él por toda la eternidad. Antes de que cayera el silencio de la muerte, algo sucedió. Una paloma blanca se posó en la horca, mirándolo fijamente, como si trajera un mensaje del cielo. Algunos murmuraron que era una señal. Gaspar, furioso, escupió al suelo para disipar lo que él llamaba superstición. Con un último suspiro, Tomás se rindió al destino. Su cuerpo cayó, y con él sus cadenas, porque su corazón ya era libre, y aunque nadie allí lo supiera, el amor había triunfado. Gaspar, satisfecho, ordenó quemar todos los papeles del fraile hereje, pero el diario, ese diario que contenía la verdad, el amor, la fe renovada, ya estaba emparedado tras el altar, intacto, invisible, invencible. Tomás murió creyendo haber fracasado, pero en ese error residía el milagro. Nunca supo que su muerte le salvó la vida. Miriam corría por calles desconocidas, guiada por manos que no podía distinguir si eran amigas o simplemente aliadas del destino. El terremoto había sido la apertura divina. Sus rescatadores, judíos ocultos y cristianos de corazón puro, juraron protegerla. No sabía dónde estaba Tomás, pero temía la respuesta. Solo al llegar a una pequeña casa a las afueras de la ciudad, dejó que su cuerpo se desplomara. Lloró durante días, no por el dolor físico, sino por su ausencia, y con cada lágrima crecía una certeza. Alguien había elegido morir para que ella pudiera vivir. Pasaron los meses. El mundo cambió a su alrededor, pero Miriam permaneció atrapada en lo que había vivido. En su pecho, una cicatriz invisible, el recuerdo del beso que no debería haber sucedido. Y, sin embargo, sucedió. Años después, Miriam era una mujer diferente. Encontró seguridad, recuperó su fe y ayudó a otros sobrevivientes. Pero nunca se enamoró. Su corazón estaba enterrado con él. Cada noche rozaba sus labios y recordaba la única vez que supo lo que era ser amada incondicionalmente. En silencio juró algo al viento: «Tu nombre no será olvidado, Tomás». Y al decirlo sintió que él la escuchaba, porque el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera las de la muerte. Al crecer, Miriam escribió sus propias memorias, e incluyó en ellas el nombre del fraile que le devolvió la vida. Un nombre que la Inquisición intentó borrar, sin éxito. Murió con una pequeña sonrisa en los labios, no la de quien olvida, sino la de quien reencuentra. Porque si Dios es justo, entonces el cielo debió haberles permitido abrazarse de nuevo. Pasaron siglos. La iglesia que una vez mató por miedo, ahora pedía perdón. El templo de Santo Domingo se convirtió en un lugar de visita, donde la historia y la fe se encuentran sin ataduras. Y fue durante una restauración común que descubrieron algo extraordinario. Tras el antiguo altar, un espacio hueco. Dentro, un objeto protegido del tiempo, un diario. La escritura casi desvanecida, pero tenaz, como si hubiera nacido para perdurar. Páginas manchadas de lágrimas y sangre,
un testimonio vivo de lo que nadie podía silenciar. Los investigadores leyeron cada palabra con el asombro de quien encuentra un tesoro, y cuanto más leían, más se daban cuenta de que no era solo la historia de un fraile, era la historia de un amor que se negó a morir, incluso bajo tortura, incluso bajo condena, incluso bajo prohibición. Tomás dejó escrito que había fracasado, pero quienquiera que tuviera el diario lo sabía. Era la victoria más pura que la divinidad jamás había presenciado. Días después encontraron otro documento, el relato de Miriam. Y entonces el mundo finalmente comprendió. Cuando dos almas se encuentran, ni 1000 inquisiciones pueden separarlas. Las autoridades decidieron exhibir el diario en un museo como símbolo de la verdadera fe, la que no destruye, sino que salva. Los visitantes lloraban ante esa vitrina como si leyeran su propio dolor. Y cada vez que alguien se acerca al cristal, el reflejo muestra dos siluetas juntas, un fraile con hábito blanco y una joven de ojos verde avellana. Porque su amor permanece allí, guardado en tinta, sellado en una promesa, vivo en quienes creen que el verdadero milagro es amar hasta el final. Tomás creyó morir derrotado. Miriam creyó vivir a medias, pero ambos se equivocaron. Ganaron, vencieron el odio, vencieron el miedo, vencieron las mentiras, porque cuando el amor desafía al mundo, el mundo puede matar cuerpos, pero nunca mata lo eterno. ¿Cuántas veces hemos destruido el amor por miedo? ¿Cuántas veces hemos dejado morir nuestros corazones para encajar en las religiones de otros? Tomás no era un santo, era humano, y finalmente descubrió que esto era todo lo que Dios le pedía. Si esta historia te conmueve, suscríbete a las malas noticias que no deben olvidarse. Dale like si crees que el amor verdadero desafía cualquier poder. Comenta, ¿fue Tomás un pecador o un mártir del amor? Porque tal vez la próxima alma que necesite salvación sea la tuya.